a leer versículos del 26 al 38. Le anticipo que es una historia que ya conoce, y aún la gente que nunca lee la Biblia de esta historia ha oído, porque de esta historia pues salen muchísimas tradiciones navideñas, pero le aseguro que hay mucho aquí que probablemente no hemos descubierto, por muy conocido que les sea el pasaje. Amén. Vamos a leerlo alternadamente. Dice así la palabra de Dios, Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Juntos? Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre nuestro, gracias Dios por algo este pasaje es tan conocido, aún probablemente no bien entendido, pero sí conocido. Pero es que hay mucho aquí, Señor. Es uno de los pasajes fundamentales de la fe y Padre de nuestros destinos. Ciertamente no narra la historia completa, pero ayúdanos a entender lo que sí se implica en los acontecimientos aquí narrados, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, como meditábamos la semana pasada, que, Señor, muchas fiestas y tradiciones resultan de este texto y hasta ahí llegan. Fiestas, celebraciones, pretextos para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Y, Señor, muchas veces, aún los que nos decimos creyentes, perdemos, Señor, el entendimiento de lo que acabamos de leer. Permite que no sea así, Señor. Permite que si hay un grupo o grupos en este mundo que puedan entender lo que aquí hay, que esta sabiduría nos sea concedida a nosotros, Padre. Lo pedimos con la dirección de tu Espíritu, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Le pedí al hermano Ernesto que si me podía dar la letra del especial que él cantó. Lo hemos oído en más de alguna ocasión. Aquí la tengo, me la dio con todo y la música. Yo nomás quería la letra, no la voy a cantar, no se preocupe. ¿Tú la quieres? Por una feria, está disponible, no es cierto. Pero se titula Andando bajo el cielo. Y oímos eso, ¿verdad? Andando bajo el cielo, me pongo a pensar. Y eso es lo que quiero motivarle y estimularle a pensar, aquello en lo que estamos leyendo. El texto que leemos
comenzamos en el 26 porque se había anunciado los acontecimientos en torno al nacimiento, no de Jesús, sino de Juan el Bautista. Y por eso empieza el texto donde leímos en el 26, al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes de que una mujer anciana y estéril estaba en embarazo de 6 meses. Ahora, piensa el contexto también de que estamos en una parte del mundo, un pueblito pequeño llamado Nazaret, en la región de Galilea. No mucho ha pasado en esa ciudad y en kilómetros y kilómetros y kilómetros a la redonda, salvo que han estado bajo asedio, bajo dominio, siglos atrás por Babilonia, luego Medo-Persia y luego los griegos, y en el tiempo de esta lectura, bajo asedio de romanos. No es un tiempo de gran ánimo, de gran gozo, de gran jactancia o de nada, simplemente pues, ¿cómo nos sentiríamos tú y yo si somos puestos bajo esclavitud o tributo por un poder extranjero? La verdad es que no gozas de muchos privilegios. Si a veces te sientes poco privilegiado, siendo gobernado por compatriotas, en algunos casos, imagínate cómo sería si eres gobernado por un poder extranjero. Y así estaban ellos. Además de esto, de la situación política, la situación del pueblo de Dios era tal que no había habido predicación, anuncio de la palabra de Dios por unos 400 años desde el profeta Malaquías. Era un tiempo de sequía espiritual, de tinieblas, de oscuridad, de gran hambre, porque Dios haga algo. Hay promesas y así como algunos en el pasado preguntaban, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde está aquel Dios de Abraham? ¿Dónde está aquel Dios que sacó al pueblo de Egipto con gran poder? ¿Dónde está aquel Dios que hizo aquellas grandes maravillas de que tanto nos narra? ¿Será que ya murió ese Dios? ¿Será que, vive pero cambió de pueblo, de elección? ¿Será que nos olvidó? Ese es el contexto espiritual. Y de repente, pues lo más novedoso en los periódicos de la época es que una viejita salió embarazada. Y no una viejita que ya tuviera un montón de familia, una viejita que nunca tuvo familia. De pronto sale con lo que pareciera su domingo 7, pero pues nadie le reclamaría, porque estaba casada, tenía marido, ¿verdad? No era así como que el caso de María, que sí, no estaba casada. Y es motivo de sorpresa y de admiración. Y también entre lo que rompe la rutina y el tedio y el aburrimiento de los días y los años y las décadas y los siglos, pues está que algunos dicen que acontecimientos se han visto en los cielos, que algunos pastores vienen y que se oían cánticos de gloria en los cielos y algunos extranjeros vienen de lejos diciendo que los ha guiado una estrella y empiezan a ocurrir cosas raras y en toda esta situación un ángel, y nos da el nombre, Gabriel, le es enviado mira, yo debo haber dicho de todos los miles de años desde la creación de este ángel, dice vas a salir del cielo. Y hoy si te dan una ubicación y no sabes cómo llegar, si yo te dijera, mira, tienes que llegar a Nazaret y ahí vas a hacer una visita de un pariente, una familiar, un amigo que yo tengo por allá, lo primero que tú quieres saber, pues dame la ubicación. Y hoy, mira, así te la mando por WhatsApp y con el GPS llegas, ¿ok? Pero el ángel le es dado la dirección, el lugar en Galilea, vas a ir a un pueblito llamado Nazaret, hay una casita, hay una joven, virgen, nota eso, es virgen, no se ha casado, no se ha juntado con varón, y vas a ir a darle un gran mensaje que es cumplimiento de profecías, que es cumplimiento de escrituras, que es el rompimiento del silencio que ha privado en aquel lugar. Y lo cierto es que en todo el mundo grandes acontecimientos que cambiarán el curso de la historia de la humanidad, Gabriel tiene el privilegio de que
alguien salga del cielo para empezar a hacer este tipo de situaciones. Gabriel seguramente entendía la importancia de su labor. Ángeles no cuestionan la voluntad de Dios, y qué bendición, hermano, que haya seres que Dios dice algo y ellos simplemente van y lo cumplen con diligencia, con sentido de urgencia, completamente y a la perfección. Ojalá nosotros fuéramos así con el mensaje de Dios. Y bueno, podríamos justificarnos y decir, bueno, es que ellos son ángeles y no tienen los problemas que nosotros tenemos de batallar con la carne y con la flojera, con la pereza y el abatimiento y todo lo que acompaña al ser humano que un ángel no tiene. Un ángel no tiene que preguntarse qué vestiré o qué comeré. Son seres espirituales. Y le es dado el llegar a esta mujercita, y es importante notar la genealogía de esta mujer. Aquí Lucas no entra en tanto detalle, pero sabemos que hay otros pasajes en que sí habla de que ella estaba comprometida con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen nos es dado, se llamaba María. Y el ángel finalmente ubica, ¿verdad? Lleva lo que pues para nosotros sería similar a un GPS, ¿verdad? Llega a la casa donde ella se encuentra y la saluda con estas palabras: salve, muy favorecida. ¿Cuántas veces la había saludado a María así? Nunca, nunca. Si llegaba la prima, el primo, los parientes, pues probablemente le dirían shalom. Pero salve, muy favorecida. Nunca antes la había saludado. Y luego le dice: el Señor es contigo y tú eres bendita entre las mujeres. Pues María, antes de contestar el saludo, se turba y quiere saber de quién se trata. ¿Qué saludo tan extraño? ¿De dónde vienes? ¿A qué vienes? No te conozco. ¿Cómo te voy a regresar el saludo? O a lo mejor por cortesía, pero no se repone de la sorpresa todavía. Por eso dice que se turbó por las palabras, y antes de poder decir palabra, meditaba: ¿qué salutación es esta? ¿Quién es este? ¿Por qué me habla así? El ángel le dijo: María, no temas, tranquila. El ángel de alguna forma entiende que se va a sorprender María, y le dice: has hallado gracia delante de Dios. Vengo con una encomienda para ti. Oh, sí, traigo un mandado, y vaya mandado. No ha habido ángel en la historia de toda la creación que tenga este mandado. Más importante que batallas celestiales, el buen mensaje que trae este ángel a la Virgen. Y continúa diciéndole: concebirás en tu vientre. No le pregunta, no le dice: ¿estarías de acuerdo si acaso lo siguiente? No, le dice: vas a concebir en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Imagínate, hermano, que tú llegas a una casa con una mujer extraña y le dices tú a esa mujer, ella no te conoce, pero tú le dices: fulanita, ¿sabes su nombre? María, vamos a ponerle otra vez. Vas a ser mamá, el niño va a ser varón, y te voy a decir cómo lo vas a llamar. Antes que pase mucho vas a recibir un portazo en la cara si tú haces eso. Y continúa diciéndole: este será grande. Ahora no está hablando de tamaño físico, está hablando grande entre los grandes. ¿Ha habido grandes hombres en la historia de Israel? Sí, los ha habido. Ha habido patriarcas, ha habido profetas, ha habido grandes hombres reconocidos por el pueblo. Pero para que vengan y te diga grande, pues ya llama la atención. Tan grande que será llamado Hijo del Altísimo. ¿Puedes recordar a alguien que haya sido llamado así en la historia antes de él? Ninguno. Así que date cuenta de lo grande que es. No ha habido uno solo como este. El Señor le dará el trono de David su padre. María no puede sino maravillarse al escuchar estas palabras y pensar: ¿serán todas aquellas profecías? ¿Serán todas las promesas? ¿Será el cumplimiento? ¿Y seré yo la escogida de Dios?
para que se lleve a cabo este plan. No por nada le dijo: has hallado gracia delante de Dios y eres bendita tú entre las mujeres. Continúa el ángel en el versículo 33 diciendo: reinará sobre la casa de Jacob. ¿Hasta dónde remonta la explicación de el que todavía no ha sido concebido, mucho menos nacido? María no conoce el ser de quien el ángel le habla. Ella en este momento no está embarazada. Su cuerpo no da señales de embarazo en este instante. Pero dice: vas a tener un hijo, va a ser varón, le vas a llamar Jesús. Y se remonta hasta tiempos de David. Tú sabes que David fue gran rey. Y este niño será llamado hijo de David y asumirá el trono de David y será más grande que David. Pero más atrás todavía que David, Jacob, que es hijo de Isaac, nieto de Abraham, a quien Dios le hizo gran promesa y que por herencia continúa este pacto. Este niño es el cumplimiento de ese gran pacto. Abraham, Isaac, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Y María está escuchando que el niño que van a nacer será el rey de Israel. La nación hasta hoy en día se llama Israel, pero una cosa sobre esa nación: sabes la bandera, ¿verdad? Blanca, 2 franjas azules, estrella de 6 picos, la estrella de David. Pero la nación como tal no reconoce lo que estamos hablando esta mañana. ¿Pudiera acaso yo pararme con este mensaje en una sinagoga judía y predicar esto? Más pronto me correrían o cambiarían el entorno, porque ellos no reconocen la historia que les incluye a ellos mismos como un pueblo y figura central en el cumplimiento de las Escrituras. Ellos ven todo esto como una tremenda figura con desdén, como si fuera falsa doctrina, engaño, y ciertamente tienen el peor de los pensamientos hacia el Hijo de Dios, que no lo reconocen como tal, pero sí saben claro que su nombre es Jesús. No niegan que haya nacido y hablan pestes o lo peor de él. Pero aún así, eso no cancela la promesa de Dios. Y dice: este niño que va a nacer es el rey de los judíos. Reinará sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, no lo ha hecho sobre Israel hasta la fecha. ¿Dónde reina Cristo? Pues en el corazón del creyente, de los cuales la casa de Jacob o el reino de Israel no tiene a Jesús por rey hasta la fecha. Y dice que el reino será establecido, debía ser establecido. Los contemporáneos de Cristo, sus mismos discípulos, cuando murió, fue sepultado, resucitó, no entendían del todo, estaban un poco entristecidos. Pero habiéndolo visto resucitar, cuán maravilloso sería todo aquello. Y por eso ellos preguntaban: ¿restaurarás ahora sí el reino a Israel? Ellos sí creyeron, no representantes como tales de la nación entera de Israel, porque mayormente Israel lo rechazó. Pero aquí están los primeros creyentes, eran todos judíos. Y ellos en sí mismos preguntaban: ¿ahora sí se va a cumplir la promesa? Y la respuesta fue otra sorpresa: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre ha puesto. Y hasta la fecha, sobre Israel, Cristo no reina porque no lo han aceptado como su rey. Pero la promesa sigue vigente. El ángel dijo: este es el bueno. Y sigue sin creer. Por eso hubo por ahí un judío que Larry King, ustedes algunos sabían que aquí me refiero con Larry King, que es judío, entre otros, que es el más grande entrevistador, ya no trabaja y no sé si vivo o murió, pero de la cadena CNN. No había mayor entrevistador de todo tipo de personalidades en el mundo que Larry King. Y una vez le dijeron: si pudieras entrevistar a Jesús, ¿qué le preguntarías? Y dijo esto: quisiera saber si el nacimiento fue virginal. Y con eso lo sabía todo. Obvio que lo dijo porque no creía que el nacimiento fuera virginal, pero el nacimiento virginal lo es todo. Pablo dice que si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Igualmente vana sería si el nacimiento no hubiese sido virginal.
Y podemos entender lo maravilloso del acontecimiento primero de Gabriel, porque Gabriel no es Dios, así que Gabriel en su calidad de ángel, pero criatura al fin y al cabo, y María también, pueden sentirse los personajes más privilegiados de esta historia, y también Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, Simeón, Ana y todos los que aparecen aquí pueden sentirse privilegiados, los magos que venían de Oriente, los pastores, los ángeles, aparte de Gabriel, que fueron convocados a cantar gloria a Dios en las alturas. Pueden sentirse privilegiados de ser participantes del acontecimiento de la Navidad, porque la Navidad no termina nada más allí, en la fecha que haya sido. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Tan privilegiados somos tú y yo de esa historia, que tanto como estos personajes que he mencionado estaban ahí, también tú y yo estábamos presentes allí. Gracias por 2 amenes, pero siento más la incredulidad de todos los demás. Juan dijo de Jesús al final de su evangelio que si se escribieran todas las cosas que Cristo hizo, los libros de todo lo que Él hizo no cabrían en todo el mundo. Parecería una exageración, ¿no? Parecería. Pero lo cierto es que tú sabes que Él te conoce a ti. Conocía a Gabriel, por algo le dio la tarea a Gabriel. Conocía a María, por algo le encomendó a María. ¿Y sabes por qué llega Gabriel dándole, pues no es una orden, pero le dice, ya lo da como un hecho, de que va a concebir? ¿A qué hora le dijo María hasta este momento? ¿A qué hora le dio permiso a María de todas estas cosas? Al final del pasaje que leímos, María dice en el 38, he aquí la sierva del Señor. Pero el Señor la conocía, que esta no era probablemente la primera vez que María enunciaba esas palabras, sea de su boca o sea de su corazón, que Dios conocía y sabía que María aceptaría. Yo pregunto, ¿Dios sabe de ti que tú aceptas lo que Él tiene para ti? Dios ya sabía lo que tú y yo seríamos, cómo seríamos. ¿Sabes por qué sabía cómo seríamos? Porque Él nos hizo. Creo que todos los aquí presentes tienen 5 dedos en cada una de sus manos y en sus pies, pero si tienes 4, Dios ya sabía que ibas a tener 4, porque Él te hizo. Amén. Todo lo que tú tienes o no tienes, cómo eres, cómo hablas, tus colores, todo, Dios ya lo conocía. Pero no solamente te conocía en ese sentido, te conocía en cuanto a su voluntad para ti. Te conocía en cuanto tenía una visión para Gabriel y para María y para Juan y para todos los presentes, para Elizabeth, ¿amén? Y para Zacarías y para Simeón y para Ana, y Dios tiene una visión para ti también. Y Dios la conoce tan claramente como a todos los de arriba. Pero puede contar en que así como conocía a los demás, que tú también dirías, he aquí el siervo o la sierva del Señor, y que así responderíamos. Y los libros de lo que se escribiría de Jesús incluye todo lo que le estoy diciendo, del conocimiento que tiene de ti, del plan que hizo para ti, de los atributos que te dio para que tú cumplieras con el plan, de si creerías o si no creerías, y si no creerías, tiene un libro de todas tus obras por las cuales será juzgado el que no cree en Él en el juicio del gran trono blanco. Imagínate cuántos libros involucra todas las obras de los incrédulos. Y tú y yo no aparecemos nuestro nombre aquí en la historia, pero te digo una cosa, tu nombre tu nombre estaba en la mente de Dios mientras todo esto pasaba. Porque podemos decir, qué privilegiada María y bendita entre las mujeres. Sí, está bien, porque fue el vehículo, el propósito de María era ser el vehículo humano por medio del cual el Hijo de Dios tomase esa forma nuestra. Porque mira, el Señor pudo haberlo hecho otra vez a Jesús del polvo como Adán, o pudo haber simplemente aparecido como Elías. No quiere decir que Elías no haya tenido mamá y papá, simplemente la Biblia no nos dice que él haya sido, pero de repente Jesús pudo haber aparecido como Gabriel aparece, como otros aparecen en escena. Pero quiso usar a una mujer
y que fuera igualito a nosotros desde allí, desde ser un embrión y desarrollarse y crecer en gestación y 9 meses y nacer como un bebecito pequeñito. Un recién nacido puede caber hasta en nuestra mano, ¿cierto? ¿Los has visto? De tamañito que son. Y te digo una cosa, en esa criaturita que cabía en la mano del hombre ya estaba la sangre preciosa que había de redimir a la humanidad. ¿Amén? No la sangre de María, la del niño. Porque si bien María fue el plan de Dios para darle forma humana al niño, y no porque la necesitara, pero así lo quiso hacer Dios, pero la sangre del niño no venía de José, no venía de un padre humano, venía de Dios. ¿Por qué le estoy predicando este mensaje? Porque ya le dije al principio que de escritos como este y otros similares, pero principalmente de los de Lucas y Mateo, salen muchas de las tradiciones de Navidad y los villancicos y las posadas. En el nombre del cielo. ¿De dónde sale todo eso? Los que piden posada. Eres tú, José, tu esposa es María. Todo eso sale de aquí. Pero ¿cuál es el problema? Como le decía la semana pasada cuando hablábamos del advenimiento, que la escritura da pauta y es tomada para fiestas, para posadas. No estoy diciendo que eso sea pecado. Aquí hemos tenido piñatas, la rompemos, ponemos, está bien, pero el problema es que hasta ahí se queda y nunca llegas a entender el impacto eterno, profundo. Por eso le dije a Ernesto, tráeme la letra, porque no porque pero es necesario ponernos a pensar. Andando bajo el cielo me pongo a pensar, ¿cómo es que a morir vino Él por salvar a gente tan vil como tú y como yo? Y estábamos en su mente. No, ¿cómo ibas a ver? Porque sigue teniendo poder para salvarte a ti. No nada más vino a salvar. Hay quienes decían, se acordó de Israel, se acordó de su pueblo. Oh, sí, pero no la historia completa. Más adelante, Simeón, mira conmigo ahí en el capítulo 2, estamos en Lucas 1. Mira en el capítulo 1 mismo, déjame mostrarte ahí, por ejemplo, la profecía de Zacarías. Y es profecía. Dice en el versículo 68, Lucas 1, este Zacarías, el padre de Juan, esposo de Elizabeth, que había quedado mudo porque no creyó que la viejita iba a tener un hijo. Estoy hablando de Elizabeth. Pero cuando vio que todo esto, dijeron, se llama Juan. ¿Por qué Juan? No hay ningún Juan en la familia. Porque este es el plan de Dios. Y de principio así como que ellos titubearon, pero a fin de cuentas dijeron, Dios manda. Tú y yo decimos lo mismo, o al final del día el que manda eres tú para hacer tu propia voluntad. 68. Bendito el Señor, Dios de Israel. Dios de Israel. No está hablando de el Dios de todas las naciones, se está enfocando en Israel. Abraham, Isaac, Israel. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Mira hasta dónde llega la visión de este profeta. Por muy profeta que sea, déjame decirte, aún Zacarías tiene la visión un poco limitada. Y si un profeta tiene la visión limitada, ¿podremos tú y yo quizás también tener límite en lo que entendemos de lo que está pasando aquí? 69. Nos levantó un poderoso Salvador. Bueno, en el capítulo 2 se narra el nacimiento de Jesús. Todavía no nace Jesús en el capítulo 1. Pero Zacarías está hablando proféticamente. Dice, nos levantó un poderoso Salvador. ¿Qué de poderoso hay en un bebé? Pero sí, Zacarías proféticamente está viendo el cumplimiento de las escrituras que se han dado y saber, ya viene, Jesús ya viene, el Salvador ya viene, el Mesías, el Cristo, las promesas, desde Génesis capítulo 3, cuando se habla de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, ya viene el cumplimiento. En la casa de David, su siervo, ¿se acuerda de los patriarcas? Hebreos. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Y fíjate, no está hablando de salvación de nuestros pecados. Date cuenta de la visión que tiene Zacarías. Es visión profética y no deja de ser un tanto cuanto limitada, como lo es
a lo largo de los ritos y tradiciones navideños hasta hoy en día. De nuevo, no tengo nada de malo con todo lo que se festeja y prefiero no usar nada del señor rojo, vestido de rojo, panzón, barbudo, sin agraviar a nadie, ¿verdad? Pero son sustitutos de la Navidad, y mucha gente en este mundo piensa que Navidad es Santa Claus. Si alguien dice Navidad, piensan Santa Claus, no piensan lo que estamos leyendo aquí. Tenemos un visitante aquí que viene de un país que no es mayormente cristiano. En Japón estoy hablando. Y si yo le preguntara a él, no hay tiempo para hacerlo, pero si ellos piensan Navidad, la primera imagen que van a pensar es Santa Claus. You're translating to him, right? ¿Sí digo la verdad o no digo la verdad? When they think of Christmas in Japan, do they not think mainly in Santa Claus? Ahí está. Este cuento dice sí, Santa Claus. Y mira, no es una nación cualquiera, como muchas naciones es lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Que no nos ponemos a pensar, como dice el canto. Y el pensamiento no nada más debiera ser, como decía la semana pasada, en 4 domingos de Adviento, Navidad, 25 de diciembre, 25 de diciembre, y se fue. Y nos olvidamos, no hermano, piensa el cambio de curso de la historia, lo profundo de toda la historia, lo que Jesús hizo, que tu nombre estaba allí en todos estos acontecimientos. Salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. La aplicación que Zacarías está dando a la profecía es exclusiva de Israel, a la descendencia de Abraham, en el mejor de los casos, pero no está hablando de salvación de sus almas, de salvación del pecado, no está hablando de vida eterna. Nada de lo que dice es falso, todo lo que está diciendo es verdadero, pero te das cuenta que la Navidad y el alcance de la Navidad va mucho más allá que lo que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, siendo profeta y sacerdote, alcanza a ver. Los ángeles se aparecen a darle a entender a los más sencillos. Ahora en el capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí se les presentó un ángel. No dice si este es Gabriel, simplemente este es otro ángel, un ángel anónimo del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esos son los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿De cuál pueblo está hablando? Del pueblo de Israel. No dice para todos los pueblos, dice para el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Repentinamente apareció con ese ángel una multitud de ángeles o huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oh, cosas extrañas están pasando. Y aún así todavía no hay gran entendimiento del alcance de este acontecimiento, de este niño. Este himno, Andando bajo el cielo, no parece el típico himno navideño. Navidad, Navidad, inspira alegría, ¿verdad? Etcétera, etcétera, todos los que inspiran mucha alegría. Este empieza así como que el piano así muy, parece más marcha fúnebre que canto navideño. Hay otros que son mucho más activos y hace falta muchos dedos. No, trin, 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 3 deditos, yo creo. ¿Cuántos dedos usa para eso, hermano? Pues no sé. 8 dedos. Pues suena como si fueran 3. Y luego empieza así como que muy solemne. Independientemente del estilo del himno, inspira aquí un hombre que anda bajo el cielo. Me imagino un caminante, un peregrino, pero que no nomás anda de viaje. Entra en profunda meditación
me pongo a pensar cómo es que a morir vino Él por salvar. O Zacarías dice de nuestros enemigos, a Israel, a la promesa de Abraham. Así parecen narrarlo los ángeles, no porque los ángeles no entiendan de todo, yo creo que ellos entienden más, tienen una perspectiva mayor, pero están hablando con los pastores, nada más les hablaban, yo creo, hasta donde ellos alcanzaban o se interesaban por comprender. Pero luego Simeón, más adelantito, ahí en el versículo 28, capítulo 2, versículo 28 de Lucas, dice que tomó al niño en sus brazos. Mira el privilegio de este viejito, Simeón, que ministraba en el templo, y ciertamente yo pienso que Simeón preferiría un himno como este, así tranquilito. Mucha gente viene de algunas iglesias donde la música es con batería, con guitarra eléctrica, vienen a Monte Abarén y dicen, es que no me sabe la música, no vibra. Pues sí, es que aquí somos más como Simeón, más de ponernos a pensar. Y también hay himnos de gozo. Y él se veía que meditaba en estas cosas, meditaba en las escrituras. Y agarra al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, esto es ya Jesús nacido, ahora sí. Y dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, ya me puedo morir tranquilo. Ojo, de todos los años de debatimiento, de tedio, de rutina, de desesperación y desesperanza, ahora sí. Mira, estoy a punto de, quién sabe de qué enfermedades padecería este viejito Simeón, pero dice, ahora soy el hombre más feliz y me puedo morir en paz, a gusto, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. He cargado al niño. Todavía no pasa todo lo que el niño va a hacer. El niño pareciera no tener conocimiento mismo de lo que él es. 31. Hablando de la salvación, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, pero es solo para Israel. Dice, luz para revelación a los gentiles. Mira, Simeón le es dado un mayor entendimiento de lo que aquí pasa que lo que los ángeles revelaron a los pastores o lo que Zacarías estaba declarando. Y no es que el que tiene el conocimiento perfecto de todo lo que está pasando es uno, se llama Dios. Y qué importante es que tú pienses en esto. Medites andando bajo el cielo. Y bajo el cielo andamos cada día de nuestra vida, en tanto que Cristo no venga. Por eso dice el 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que de él se decía. Y mira, todavía le dice Simeón en el 35 a María. 34. Los bendijo Simeón, dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Va a cambiar el status quo. Y para señal que será contradicha. Y le dice a María, 35, y una espada traspasará tu misma alma. Parece que Simeón tiene el cuadro bien completo de lo que está por pasar, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mucha gente en Navidad, como ya le dije, piensa en regalos, piensa en decoraciones, piensa en borracheras, piensa que una posada no es posada si no hay alcohol y que la gente salga de sus sentidos. ¿Y dónde está Jesús en todo eso? ¿Y dónde está la salvación? ¿Y dónde está el Evangelio? ¿Y dónde está el parteaguas histórico? ¿Dónde está el entendimiento de lo vital, de lo virginal? Porque luego hay unos que hasta hacen chistes y bromas irreverentes sobre el asunto. Hay gente que se niega a creer el nacimiento virginal y ¿sabes qué? Entonces no tendríamos Salvador. ¿Tú crees que el Espíritu Santo vino sobre esta joven y que sabía Dios de antemano que ella accedería? María dijo al ángel, ahí estamos en el 1.34, Lucas 1.34, ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Qué perplejidad el mensaje del ángel, porque en primer lugar, en cuanto a la biología, estas cosas no funcionan así. Imagínate tú que tienes una jovencita, hay algunos de ustedes que tienen jovencitas en su casa. Cantaron dos jovencitas cuyos
padres, abuelitos en algunos casos están aquí, otros tenemos hijas, y de repente que te sale con que está subiendo, la pancita le está creciendo. Y solamente la pancita, en una curvatura frontal que no le crecen los cachetes, no crece hacia los lados, no le crece extremidades, es la pura pancita. ¿Y qué habrá hecho esta muchacha? ¿En qué momento la hemos perdido de vista para perderse por allí? Porque sabemos que si eso está pasando es porque algo pasó. Y que no me venga con cuentos chinos de que, yo no sé. Imagínate lo que significaba para ella. Ella estaba comprometida, pero José y ella bien sabían que no se habían juntado. José sabe del embarazo y decide de principio repudiarla porque dice, me fue infiel, ya no me voy a casar, la amo, me lastima, me corta, no la voy a hacer pública porque adulterio tiene pena de muerte por apedreo. Y si bien lo mereciera, pero no quiero nada que ver con la muerte de esta María que no puede entender, pero ya no va a ocurrir. Pero el Señor igualmente, conforme a su plan, habla a José y le explica que es del Espíritu Santo, y José, siendo hombre piadoso, entiende el plan de Dios y lo acepta. Imagínate lo que esto representaba para María. Ella pudo haberse negado como otros se han querido negar al plan de Dios, como Jonás, por ejemplo. Ella pregunta, ¿cómo va a ser? No puede ser que yo, déjame ver. El ángel explica, 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo es una persona real. Y Él es el que dio origen a la concepción, a la creación humana de Jesús. Vendrá sobre ti. Tú nomás, así como Dios te creó con la capacidad de procrear, Dios va a tomar esa capacidad procreativa que Dios puso en ti, en la mujer. No vamos a echar mano de ningún varón, pero va a ese poder que Dios puso en los varones, va a tomar de ese poder, pero directamente a través del Espíritu Santo va a hacer que haya concepción en ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y le pone un ejemplo, mira, ¿crees que es difícil que una viejita como tu prima Elizabeth salga embarazada? Ella es viejita, ya está en el 6º mes, y además no solamente es viejita, es estéril. Algunas de ustedes, hermanitas, que ya pasaron de los 50 años, y siguen jóvenes, ¿verdad? Pero imagínate que sales embarazada, y peor, si nunca has tenido hijos, este es el primogénito que vas a tener. O eso ya fue gran milagro. El ángel le dice, para Dios nada es imposible, ¿eh? Él creó el todo de la nada y puede hacer lo que va a hacer. Y María, por fe, entiende todo esto. Y sabes que el pueblo judío, porque esta mujer era judía y todos los demás que están aquí presentes eran judíos, y así como ellos creyeron, el pueblo de Dios un día creerá. La pregunta es, tú y yo, que no somos judíos, que somos gentiles, y nos es dado el creer estas cosas, ¿de veras las creemos o nos quedamos con la pura fábula que el mundo toma, o con la alegoría, o con la metáfora, o con el pretexto? Porque, hermano, así como estos, le lo repito y ya estoy por terminar, como estos fueron escogidos con un propósito, tú no estás aquí por casualidad ni por accidente. Tan real como el propósito de estos tienes tú. Si María no hubiera aceptado, no hubiera habido Navidad. Si no hay Navidad, no hay salvación, no hubiera habido pasión. Si todos los personajes que aquí involucrados, Gabriel no hubiera, Dios hubiera tenido que usar a alguien más, pero no hubiera habido salvación si una mujer no acepta conforme al plan de Dios. Y hay quienes, hermano, no conocen Navidad, el propósito, el impacto, el fruto de la Navidad en su propia vida. Y Dios ha escogido a ti como el vaso, el conducto por medio del cual este mensaje tiene que llegar a ellos. Y si tú no cumples con ese propósito, es tan grave como que María se hubiera negado
a llevar en su cuerpo al Hijo de Dios. Porque por ella llegó a nosotros el mensaje, Dios teniendo el plan, ella nada más con una misión, pero tú también con una misión de parte de Dios. Entonces disfruta los regalos y la cena y los viajes y las decoraciones, pero no termina el 26 la Navidad, y hoy es 22, y el 26 se acerca esta semana, el jueves. No termina la Navidad, al contrario, porque el impacto es eterno. ¿Crees en el nacimiento original? ¿Crees en el impacto? Pudo haber, mira, ¿por qué no fue, si mandó a Gabriel, por qué no fue el arcángel Miguel el que tomó forma humana? Digo, Miguel, que yo sepa, no le conocemos ningún pecado. Pero es tan importante lo que aquí ocurre, que Dios dice, yo mismo lo voy a hacer. En la persona de mi Hijo, yo lo voy a hacer. Y el impacto es eterno, hermano, es ilimitado. Que alguien lo crea, lo niegue, lo afirme, no cambia el propósito de Dios. ¿Entiendes estas cosas, hermano? Por eso es que necesitamos ponernos a pensar. ¿Quién es este ser que nació? El Hijo del Altísimo, el Omnipotente, en esa criaturita, para que no hubiese duda, porque si así muchos dudan, imagínate que Dios hubiera escogido un ángel. ¿Nos va a salvar por medio de un ángel? ¿Nos va a salvar por medio de una creación? Dios escogió yo mismo, el Todopoderoso. Así se llamó Jesús a sí mismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la escritura que vimos en Apocalipsis? Cómo se escribe, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús dice de sí mismo, yo soy el Todopoderoso. No vamos a ir allá, pero Juan 1:1, todas las cosas por Él fueron hechas. 1:1 al 3, el principio del verbo, y Él era con Dios y Él era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Colosenses 1 nos dice que todas las cosas en Él subsisten. En Hebreos capítulo 1 nos dice cómo el Señor nos hablaba por medio de profetas, pero últimamente por medio de sus hijos. Y el de su Hijo a los ángeles les dice, adórenle, porque es Dios. Amén. Sus años no tendrán fin. En Isaías, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Es el nombre de este niño. ¿Y a qué vino? Vino a salvar. Vino a salvar una y otra vez. Salvación, salvación, salvación. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, porque Él vino, tú eres libre de tus pecados. Porque Él vino, se rompió la maldición que sobre ti y sobre mí pesaba. Pero sobre muchos sigue pesando esa maldición todavía. Sigue siendo necesaria y eficaz a la vez la sangre de Cristo. El rescate de la condenación de fuego sigue siendo necesario. El mensaje, necesitábamos un Salvador, o ya te olvidaste de la necesidad que hay. ¿Había en tu vida necesidad de un Salvador? ¿Lo tienes ya? Gloria a Dios por eso, pero no te olvides que lo necesitabas y llegó y suplió la necesidad, pero hay otros que lo siguen necesitando. Y si tú no narras el mensaje del nacimiento virginal de la Navidad, como Larry King quería saber, quiero saber si el nacimiento fue virginal, y eso lo cambiaría todo. Jesucristo el Salvador. No hay y no habrá nunca otro camino más que el camino narrado por la historia de la Natividad. Y no termina ahí, por supuesto, vino a morir. Así que narra en una forma que sea entendible, más allá de las alegorías y las metáforas, el amor de Dios en la Navidad. Narra la salvación de Dios en la Navidad. Narra la redención, cómo Él nos compró con su cuerpo y con su sangre, ese bebecito. ¿Por qué vino a ser adorado por sabios lejanos de Oriente? O porque ellos mismos sabían que sus propios pecados, aunque no eran descendientes de Abraham, pero los propios pecados de ellos y de aquellos que ellos amaban y de todo el mundo, este niño en ese cuerpito ya había una sangre divina que lo salvaría.
Es digno de adoración, es digno de gloria por siempre y para siempre. En ese niño estaba comprada la habitación celestial en un lugar donde ya no conoceremos enfermedades, cosas de salud, gloria a Dios. Pero seguramente todos tenemos aquí desde una gripa hasta algún problema, o quienes no pudieron venir hoy a la iglesia porque hay un cáncer o una recuperación de una cirugía o una vértebra rota que no los dejó venir. Pero cuando Él venga, nos pondrá en un lugar donde eso ya no pesará más. Habrá calles de oro, una gran ciudad con puertas de perla, muros de jaspe, cimientos de piedras preciosas. Y el sol es hermoso, es bonito que salga el sol, ¿cierto? Has pasado noches en vela que no puedes dormir y tú dices, la noche se hace eterna, ¿cuándo saldrá el sol? Y qué bonito es el amanecer o el atardecer, las únicas horas del día en que quizá puedas mirar el sol cuando está rojizo. Porque cuando está en su fulgor como ahorita, no lo puedes ver. Pero ¿sabes una cosa? Tan bello como es ese astro rey que se llama, no lo vamos a necesitar más. Gracias a lo que pasó en Navidad y en adelante, cuando estemos en esa ciudad gloriosa, el brillo de su gloria nos alumbrará mejor que el brillo del sol. No habrá guerra, no habrá pecado, no habrá mentiras, no habrá inmundicia, no habrá sufrimiento. ¿Conoces el mensaje de la Navidad? ¿Conoces el plan de Dios a través de la Navidad para ti? Su voluntad, su deseo para ti. Oh, los niños piden sin temor. Yo para Navidad quiero. Mi deseo. ¿Y tú quién? ¿Tú qué hiciste? El que nació fue Él. El que murió fue Él. El que dio fue Él. El que planeó y creó, hizo todo. Y tú quiero. Él ya te dio. Y quiero más y más. Para Navidad quiero. Por eso que mucha gente dice, haz tu carta y mándala al Polo Norte para que Santa Claus te traiga. Y hermanos, si no tenemos cuidado, tú dices, no, pastor, yo sí entiendo. ¿Y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿Entienden? ¿Le conocen? ¿Saben su propósito? Tengamos las piñatas. Cómete lo que te vas a comer: tamales, pavo, atole, ponche. Da regalos, recíbelos. Pero por lo menos sí, hacemos todo esto porque hay un motivo. Esto es lo que celebramos. Que uno nació, que dio su vida en sustitución por la nuestra, que murió por nosotros para que nosotros podamos vivir. Por eso hacemos todas estas celebraciones. Cuán grande fue el gozo de Gabriel de ser escogido a salir del cielo. Cuán más grande el gozo cuando regresó al cielo y dijo: misión cumplida. Cuán grande el gozo de María después de quedar perpleja y decir: ha cambiado mi vida para siempre el Señor. Cuán grande es el gozo de Juan, que desde el vientre de su madre ya tenía un propósito y sabía a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Tú le preguntas hoy a un muchacho: ¿qué vas a hacer con tu vida? Todavía estoy debatiendo si esto o si aquello. Y estoy hablando de muchachos que ya tienen 30, 40, 50 años en algunos casos. ¿Cuánto más los chavos? Hay una puerta abierta en tu corazón. Cuando venga el mensajero de Dios, decir: Dios tiene un plan para ti. Y ya vino, ¿sabes? Ya vino. Y podrá oír de ti las palabras: he aquí el siervo, el esclavo, la sierva, la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. No, a mí dame Papá Noel, dame mi cartita, dame los reyes y mis juguetitos, dame la rosca. Y para que vean que soy bien generoso, yo pongo los tamales. Eso es Navidad. Padre nuestro,